Hoy estaremos hablando de la Eucaristía y los santos. Hay una cosa que la teología por sí sola no puede dar, y es el testimonio. La teología no basta. Necesitamos ver que alguien, como nosotros, de carne y hueso, con las mismas debilidades y los mismos cansancios. Por eso la Iglesia nos regala los santos. Personas que tomaron en serio lo que nosotros tomamos a medias. Y cuando se trata de la Eucaristía, los santos son los grandes testigos de que ese pan partido en el altar no es un símbolo bonito, sino una persona real que cambia la vida de quien la recibe con corazón abierto. Hoy haremos un recorrido por 4 testimonios eucarísticos. 4 santos, 4 maneras de amar el sagrario, 4 lecciones para nuestra vida corriente. El primero es San Manuel González, un santo del siglo XX que ama la Eucaristía. Nació en Sevilla en 1877, fue sacerdote, obispo y fundador de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Cuando era apenas un niño que ayudaba en la misa como monaguillo. Cuenta él mismo que un día, mientras servía en el altar, se fijó en la hostia consagrada que el sacerdote acababa de elevar. Y vio algo que lo marcó para siempre: la hostia, el mismo Jesús, tenía una lágrima en el borde. Él mismo lo escribió, parecía que la hostia lloraba. Y yo, sin saber cómo, entendí que aquella lágrima era de pena por verse tan solo, tan abandonado, tan poco amado. Aquel niño no pudo hacer otra cosa que llorar también. Y en ese llanto, nació su vocación. Se sintió llamado a ser consolador del sagrario abandonado. Toda su vida, como sacerdote y como obispo, giró en torno a esa lágrima. Recorrió pueblos y ciudades predicando una sola cosa: Jesús está en el sagrario, está solo, nadie lo visita, nadie lo adora, nadie le hace compañía. Y nosotros, los cristianos, tenemos el deber de reparar. No de una manera triste o culpable, sino con amor. Decía San Manuel, la reparación no es una devoción más entre otras, es la devoción de las devociones, porque es el amor que responde al amor despreciado. Pasaba horas ante el sagrario. Decía que se sentaba delante de Jesús como un amigo se sienta delante de otro amigo. Le hablaba de sus cosas, de sus preocupaciones, de sus pecados, pero sobre todo, le decía: Señor, no estás solo. Aquí estoy yo. Y cuando predicaba a otros, les pedía algo muy simple: que cada vez que pasaran frente a una iglesia, hicieran una visita breve al Santísimo, aunque fuera de 1 minuto. Que entraran, se arrodillaran, miraran el sagrario y dijeran: Jesús, te adoro, te amo, y quiero que sepas que no estás solo. Para él, esa era la esencia de la reparación. Y tuvo una frase que deberíamos tatuarnos en el corazón: el sagrario no es una prisión donde está encerrado Jesús, es un trono donde está reclinado por amor. Y el amor se responde con amor. San Manuel murió en 1940, con fama de santidad, y fue canonizado por San Juan Pablo II en el año 2003. Su cuerpo descansa en una capilla dedicada a la Eucaristía, como él hubiera querido. Y desde el cielo, sigue diciéndonos: no dejéis solo a Jesús en el sagrario. Ve, aunque sea 5 minutos. Él os espera. El segundo testigo es una mujer, Santa Teresa de Jesús, la gran mística del Carmelo, doctora de la Iglesia, reformadora incansable. Nació en Ávila en 1515, en una época convulsa, y desde muy joven sintió una atracción poderosa por la oración. Pero su devoción eucarística ha pasado a la historia como el origen de la hora santa. Teresa estaba en su convento, y en una de sus oraciones, sintió que Jesús le mostraba la escena del huerto de los olivos. Vio a Cristo sudando sangre, angustiado, solo, mientras los apóstoles dormían. Y escuchó en su corazón una queja amorosa: no he hallado entre mis amigos quien me acompañe 1 hora. Aquella frase la atravesó como una espada. Y decidió que ella sería esa compañía. Que donde los apóstoles fallaron, ella respondería. Así nació la hora santa, la práctica de dedicar 1 hora de oración ante el Santísimo Sacramento en reparación por la agonía de Jesús en Getsemaní. Es un eco de aquella petición que Teresa escuchó en lo más profundo de su alma. La vida entera de Santa Teresa fue una búsqueda de Jesús, y su lugar favorito para encontrarlo era delante del sagrario. Ella decía que cuando entraba en una iglesia y veía la lámpara roja encendida, sentía que entraba en su casa. Y allí se quedaba, a veces horas, sin decir nada, solo mirando. Escribió una frase maravillosa: ¿quién tiene a Jesús en el sagrario, qué le falta?
¿No es verdad que un amigo es el que más consuela en las penas? Pues habla con él como con un amigo. No hagas discursos estudiados, háblale de vuestras miserias y de vuestras alegrías. Para ella, la visita al Santísimo era un encuentro personal. Y recomendaba a sus monjas que hicieran visitas frecuentes al sagrario, aunque fueran cortas. Decía que una visita de 5 minutos, hecha con amor, vale más que muchas oraciones largas hechas por costumbre. Y dejó un consejo para cuando no sabemos rezar: si no puedes pensar en Dios, ponte en su presencia. Él te mira, tú le miras. Y eso es suficiente. La hora santa de Santa Teresa es una actitud. No se trata de rezar un rosario entero o leer muchos salmos. Se trata de estar. De acompañar a Jesús en su soledad. De decirle: Señor, mientras tú velabas por mí en el huerto, tus amigos dormían. Yo no quiero dormir. Yo quiero velar contigo. Y esa hora, aunque parezca larga, se convierte en un gozo cuando se hace por amor. Santa Teresa lo experimentó en su propia carne. Tuvo sequedades, tuvo noches oscuras, tuvo momentos en los que el sagrario le parecía vacío y su corazón también. Pero no dejó de ir. Y esa fidelidad la llevó a la santidad. Cuando murió, en 1582, sus últimas palabras fueron: Señor, al fin muero como hija de la Iglesia. Y esa Iglesia, para ella, era ante todo la casa del sagrario. Por eso hoy, cada vez que alguien dedica una hora a Jesús en el Santísimo, está recogiendo el testigo de Santa Teresa. Y está respondiendo a aquella pregunta que todavía resuena: ¿no has podido velar conmigo una hora? Otro santo que hoy traemos nos habla de 6 horas diarias ante el sagrario. Es la vida de San Pío de Pietrelcina. Nació en 1887 en un pequeño pueblo del sur de Italia. Desde niño mostró una piedad poco común, pero fue como fraile capuchino cuando su devoción eucarística alcanzó cotas que nos parecen casi inalcanzables. Cuentan quienes lo conocieron que el Padre Pío comenzaba su día mucho antes del amanecer. Se levantaba a las 3 o a las 4 de la madrugada para prepararse para la misa. Y, no me refiero a leer las lecturas del día. Me refiero a horas de oración ante el sagrario. Porque para él, celebrar la misa era el momento más importante del día, y no se podía llegar al altar sin haberse empapado antes en la presencia de aquel que iba a tocar con sus manos. Su misa duraba mucho más de lo habitual, a veces 2 o 3 horas. Porque no podía apresurarse. Decía que cuando tenía a Jesús en sus manos, el tiempo se detenía. Y los fieles que asistían a sus misas salían transformados, porque veían en su rostro algo que no era de este mundo. Pero lo más impactante es que después de la misa, el Padre Pío no se iba. Se quedaba horas y horas en la iglesia, arrodillado o sentado, mirando el sagrario. Los frailes de su comunidad calculaban que pasaba entre 5 y 6 horas diarias ante Jesús sacramentado. Él decía que su oración era muy sencilla: miro al Señor y el Señor me mira a mí. Esa era su fórmula. Y cuando alguien le preguntaba cómo podía estar tanto tiempo sin aburrirse, respondía con una sonrisa: ¿acaso te aburres cuando estás con la persona que amas? ¿Acaso el tiempo se te hace largo cuando estás con tu novia o con tu esposa? Pues para mí, Jesús es mi todo. Y estar con Él es el cielo en la tierra. Tenía también una frase que deberíamos repetirnos cada vez que nos cuesta ir al sagrario: el tiempo pasado con Jesús es tiempo de ganancia. Todo lo demás es pérdida. No lo decía por despreciar el trabajo o la familia, sino por poner las cosas en su lugar. Para él, la Eucaristía era el centro. Y todo lo demás giraba alrededor de ese centro. Si el centro fallaba, todo se desmoronaba. El Padre Pío tenía una relación casi física con la Eucaristía. Llevaba las llagas de Cristo en sus manos, en sus pies y en su costado. Esas llagas sangraban y dolían, y él ofrecía ese dolor por los pecadores y por las almas del purgatorio. Pero también decía que su mayor consuelo era el sagrario. Allí encontraba fuerzas para seguir adelante a pesar de las persecuciones, las calumnias y los sufrimientos. Allí recargaba su alma para luego pasar horas en el confesonario, atendiendo a decenas de personas que buscaban a Dios. Cuanto más tiempo pasaba ante el sagrario, más tiempo podía dar a los demás. Y esa es la gran lección: la adoración no nos roba tiempo para el servicio, nos lo multiplica. El Padre Pío murió en 1968,
y sus últimas palabras fueron, Jesús, María. Pero antes de morir, pidió que le llevaran la comunión. Quería recibir a Jesús por última vez. Y cuando la hostia tocó su lengua, sonrió. Porque sabía que quien había recibido tantas veces en la tierra, ahora lo recibiría cara a cara en el cielo. San Pío nos enseña que no hay tiempo perdido ante el sagrario. Cada minuto es ganancia eterna. En la iglesia primitiva, los cristianos que estaban a punto de morir recibían la comunión como alimento para el alma en su tránsito hacia la eternidad. Y los santos vivieron ese momento con una intensidad que nos interpela. San Juan de Ávila, el gran predicador español del siglo XVI, cuando sintió que se acercaba su muerte, pidió que le trajeran el Santísimo Sacramento. Y al ver la custodia que se acercaba, se levantó de la cama, se arrodilló a pesar de su debilidad, y dijo, Señor, para recibirte, hasta los huesos se levantan. Recibió la comunión y murió en paz. Santo Tomás Moro, canciller de Inglaterra, condenado a muerte por no aceptar el divorcio de Enrique VIII, mientras esperaba en su celda el momento de ser ejecutado, recibió la Eucaristía como viático que significa, contigo en el camino. Su hija Margarita logró verlo, y cuenta que su rostro irradiaba una alegría que no era de este mundo. Y cuando subió al cadalso, besó al verdugo y dijo, sube, que luego comeremos juntos en el cielo. Sabía que la comunión que había recibido era prenda de la comunión eterna. Santa Catalina de Siena, la gran mística dominica, tuvo una muerte larga y dolorosa. Pasó semanas postrada en una cama, sufriendo terriblemente. Pero su mayor deseo era recibir la Eucaristía. Los sacerdotes dudaban en llevársela por temor a que la profanaran, pero ella insistía con tal fervor que al final accedieron. Y cuenta la tradición que, en sus últimos días, no podía tragar la hostia debido a su enfermedad, pero la colocaba sobre su lengua y allí se disolvía milagrosamente. Para ella, la Eucaristía era el abrazo de Jesús antes del abrazo definitivo. Y murió diciendo, Señor, te he buscado en tu palabra, te he encontrado en tu cuerpo, y ahora te veo cara a cara. Y hay un testimonio más, el del Papa San Juan Pablo II. En sus últimos años, ya muy enfermo, con la voz temblorosa y el cuerpo encorvado, seguía celebrando la misa cada día. Seguía arrodillándose ante el sagrario, aunque sus rodillas apenas pudieran sostenerlo. Y cuando le llegó la hora, el 2 de abril de 2005, sus últimas palabras fueron, Amén. Había recibido la comunión esa misma mañana. Y con esa hostia dentro, se fue al encuentro del amigo. Ahora, proponte una hora santa esta semana. O como San Pío, intenta multiplicar tu tiempo ante el sagrario. Si normalmente estás 5 minutos, prueba con 15 y ve aumentando. Y proponte recibir la comunión como si fuera la última vez. Con la misma intensidad, con la misma conciencia, con el mismo amor con que la recibirías si supieras que es tu viático. Empieza hoy. Entra en una iglesia, arrodíllate, mira el sagrario y dile a Jesús, aquí estoy. No sé cuánto tiempo podré quedarme. No sé si sentiré algo. Pero estoy aquí. Y quiero estar contigo. Los santos comenzaron así. Y tú también puedes. Y que todos los santos que murieron con Jesús en sus labios te acompañen en tu última hora. Pero mientras esa hora llega, vive cada comunión como si fuera la primera, la única, la última. Porque en el fondo, cada comunión es un anticipo del cielo. Y el cielo, como decía Santa Teresa, es estar para siempre con aquel que nos amó primero. Amén.